Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Hola, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas Hola, tardes. buenas Hola, tardes, buenas Hola, profe. tardes. buenas tardes. ¿Qué dicen? ¿Bien? La Más o tarde, menos. Buenas tardes. la tarde intensa, más o menos. ¿Quién dice más o menos? ¿Por Habló qué? Graciela Serri. Me ¿Qué te pusieron pasa? me pusieron la segunda dosis, profe, y me mató. Sí, es verdad. Mató. Bueno, pero por lo menos te pusieron la segunda dosis, a mí todavía Sí, no. sí, tal cual. Estoy todavía atrasado con eso. Bueno, rápidos avisos parroquiales. La primera cuestión, recuerden que el miércoles que viene no tenemos clase. ¿Sí? Ujú. Si eventualmente hubiera algún desfasaje o alguna cosa o algo que cubrir, por ahí les avisan y se cubre. No sé si a la doctora Charmel, no, ustedes tienen con la doctora Bonadíez y con la doctora Garate. Si alguna de ellas tuviera algún problema y quieren usar el día, se van a comunicar con ustedes. Yo la semana que viene estoy de vacaciones, así que les pido no me manden mail ni nada. La segunda cuestión, y lo voy a hacer rapidísimo, esto y no quiero que se arme el lío con lo que voy a decir. Vieron que hace un par de días escribí algo en el grupo de WhatsApp de un tema de falta de respeto y de tratos incorrectos e indecorosos entre alumnos. Yo lo que les pido es lo siguiente. Primero y principal, respetémonos todos porque así se vive en sociedad en general. Segunda cuestión, respetémonos en ámbitos académicos. Tratemos de no solo aprender derechos, sino también aprender normas de conducta, aquellos que no las podamos poseer. Y a su vez, más allá de que uno puede a veces tener un compañero o una compañera con mayor o menor participación, acá el micrófono lo tienen abierto absolutamente todos para decir todo lo que les parezca, que sea pertinente y con respeto. Y entre los grupos de trabajo se manejan con respeto. No, no está bueno, no, ni la cátedra ni la facultad puede tolerar trato malo entre los alumnos, ni de los alumnos con los docentes, ni de los docentes con relación a los alumnos. Así que yo ya sé quién es la persona afectada, no sé quién es el agraviante, aunque me lo imagino, pero les pido por favor que por ahora lo vamos a dejar acá, en esta charla, y quiero que se termine acá. ¿Sí? No se abra debate, no quiero que charlemos sobre esto, solamente quiero señalarles esa cuestión. Tratémonos con respeto, que creo que es lo que mínimamente nos merecemos, y a su vez a los señores respeten también la cuestión de las percepciones de las mujeres. ¿Sí? Aprendamos a respetar a las mujeres también en la facultad. Dicho esto, vamos a empezar la clase. ¿Sí? Al final de la clase se va a conectar Lucía Beca para poder terminar lo que les quedó pendiente del otro día. Espero que no nos corten, me quejé, pero no sé, en la facultad no sé qué éxito habré tenido. Ya veremos. Ustedes vieron ya con la escribana Garate quiénes son las personas con capacidad restringida y quiénes son las personas con incapacidad, ¿no es cierto? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo, profe? Sí, vimos eso, profesor. Por eso, ¿quién me puede decir a quién es el código, quiénes son las personas a las que, de acuerdo al artículo 32, el código, la ley les restringe la capacidad y cuáles son las personas, de acuerdo al artículo 32 también, a las que el código las declara incapaces? Estamos en la unidad 10. Yo tengo que empezar hoy con el punto 6, que es el juicio de restricción a la capacidad. Pero antes que eso me gustaría saber si entendieron quiénes son las personas con capacidad restringida y quiénes son las personas incapaces. En orden al artículo 32. Profe, puede ser que Personas mayores a 13 años, personas que padezcan algún tipo de adicción, personas que puedan tener alguna enfermedad mental, ¿Esas quiénes son, Marcela? las personas incapaces. No. Son las que el juez restringe. A ver, Catalina Zarrota.
No se te escucha, no se te escucha. No. Son las que el juez restringe. Ahí sí, Catalina, Hola. sí. Ahora sí. Que se puede declarar la capacidad restringida de las personas mayores de 13 años que presenten una adicción o una alteración que les limite la capacidad mental, por así explicarlo. Correcto. ¿Y a quiénes son las personas a las que la ley declara incapaces? Lógicamente a través de una sentencia judicial. Eso, por supuesto. Incapaces completamente las personas por nacer. No, pero por sentencia judicial. De este tema de la unidad 10. ¿Cómo? Perdón, Claro, no entendí. está bien lo que estás diciendo, que son personas Sí. incapaces las personas por nacer. Bien. También las personas menores de edad. Bien. Sí. Luego, las personas que teniendo más de 13 años, la ley decide no de restringir la capacidad, sino declararlas incapaces. Que no son lo mismo que las personas a las que se les restringe la capacidad. ¿Qué tal, profe? Incapaces cuando no puede puede ser. comunicarse con su Catalina. entorno, cuando no tiene ninguna manera de comunicarse y expresar su voluntad a su entorno. Ahí se declara la incapacidad. Esto, chicos, les tiene que salir rapidísimo. Esto lo tienen que entender rapidísimo. El artículo 32, o sea, el sistema de los incapaces y de las personas con capacidad restringida es bastante sencillo. Están las personas por nacer, que es por imposibilidad, las personas menores de edad, que es por la falta de madurez mental y es un criterio legal. Luego tienen algún tipo de restricción, dos tipos de personas, las que están mencionadas en el artículo 32. En una primera parte, las personas que por su alteración mental o por su adicción y teniendo más de 13 años, el juez le restringe la capacidad para que no otorguen actos que puedan ser perjudiciales a su persona, a terceros o a su patrimonio. Pero sí, se trata de personas que no es que tienen un padecimiento mental moderado o un padecimiento mental, sino que se trata de una persona que directamente está en un estado de tipo vegetativo, una persona que está en coma, una persona que no puede interactuar con su entorno ni puede expresar su voluntad de ninguna manera y el sistema de apoyo no resulta suficiente. Entonces, a esas personas que siendo mayores de edad, siendo mayores de 13 años, siendo mayores de 13 años, la ley los va a declarar incapaces. Incapaces, obviamente a través de una sentencia judicial. Entonces, tengan bien en claro, por eso quería arrancar con esto. No confundan incapaces con personas con capacidad restringida. Los incapaces, siendo mayores de edad, mayores de 13 años, son solo las personas que no pueden interactuar con su entorno. El resto no son incapaces, son personas con capacidad restringida. Son capaces, pero se los protege estableciéndoles limitaciones. ¿Sí? Los inhabilitados, pregunta Damián si los inhabilitados son lo mismo. No, los incapaces y los inhabilitados no son lo mismo. Hay un error muy severo en un panfleto con el que a los estudiantes de nuestra materia tienen siempre debilidad por estudiar. No estudien de apuntes. Hay un apunte que circula entre ustedes que dice lo que me están preguntando, que los incapaces son lo mismo que los inhabilitados. No, los inhabilitados son solo los pródigos. Lo van a ver en la unidad siguiente. Son las personas que dilapidan su fortuna en gastos sin sentido y que no tienen ningún tipo de padecimiento mental, sino que en realidad son personas pródigas, la prodigalidad. Y se las puede inhabilitar, es decir, restringirle la capacidad solo en materia patrimonial para que no otorguen actos que sean perjudiciales para su patrimonio. Y solo se los puede inhabilitar en tanto y en cuanto tengan parientes de los que están mencionados en el artículo, creo que es 40, bueno, no me acuerdo ahora, 49 creo que es, o 39, ¿no? Uno o el otro, no me acuerdo. Que son las, o sea, tiene que tener hijos, cónyuge, o convivientes. Si no tiene ninguno de esos, 48. no pues 48, ahí está. No, si no tiene ninguno de esos, no puede ser declarado inhabilitado. ¿Sí? Es una medida pura exclusivamente de contenido patrimonial, pero no son personas incapaces ni tampoco son personas con capacidad restringida. Son inhabilitados, que es otro sistema.
Sí, también Bueno, decía, perdón, que solo están inhabilitados para hacer, o sea, venta de inmuebles o algún tipo de para maniobra otorgamiento de actos de tipo para otorgamiento de actos de ahí tipo va, patrimonial que pueden poner en administrativo riesgo el no. patrimonio. Pero eso lo van a ver en la próxima clase. ¿Sí? Está presentado el tema, tengo un temón, ¿no? Tengo mucho contenido, así que tratémonos de circunscribir al contenido de hoy. El tema de hoy es el juicio de determinación de la capacidad. Es decir, estas personas a las que el artículo 32 las restringe la capacidad o los declara incapaces, no es que solo la ley así lo establece, sino que es preciso que atraviesen un proceso judicial, un juicio que tramitará ante el juez de familia del domicilio de donde vive la persona afectada, a donde se va a tratar de establecer esta cuestión de la capacidad y de su restricción, si es necesario restringirle la capacidad. Está desarrollado a partir del artículo 33 y siguientes del Código Civil y Comercial, como así también en el Código de Procedimiento, en el artículo 600 y algo, pero no es tan importante eso. En cuanto a quiénes son las personas que pueden iniciar este procedimiento, que se llama juicio de determinación de capacidad, están mencionadas en el artículo 33 y dice que son el propio interesado, el cónyuge no separado o el conviviente, mientras convivan, los parientes hasta el 4 grado, y si fueran por afinidad hasta el segundo, ahora les explico eso, y el Ministerio Público. La declaración nunca puede ser hecha de oficio por el juez. ¿Esto qué significa? Que este procedimiento judicial, en el cual se va a analizar y en su caso restringir o la capacidad o directamente declararlo incapaz a la persona, debe iniciarse y alguien lo tiene que iniciar. ¿Quiénes están legitimados para promover esta demanda? Bueno, obviamente el propio interesado. Esto es una novedad que tiene el Código. El Código anterior de Vélez no lo mencionaba, no obstante la jurisprudencia los admitía. La propia persona que entiende que es necesario que se le restrinja su capacidad a los fines de proteger su patrimonio o su persona, lógicamente tiene derecho a pedirlo. Incluso si no tiene que presentarse con un abogado, y si no tiene dinero para presentarse con un abogado, el Estado debe nombrarles un abogado. La lista de abogados surge de un listado del colegio de colegio justamente profesional de cada jurisdicción, donde los abogados se anotan para hacer estas tareas. Luego está también el cónyuge no separado de hecho, y cuando yo digo cónyuge, reparen que no tiene U entre la G y la E, y la palabra no es cónyuge, sino que es cónyuge. La próxima persona que me diga cónyuge se va a marzo, decía mi madre, que era profesora de música, nada que ver. Pero bueno, cónyuge, no tiene U, así que no le pongan una U donde no la tiene. El cónyuge no separado de hecho y el conviviente. La convivencia es un régimen que está mencionado en el artículo 509 del Código Civil y Comercial, es algo nuevo con relación al Código Derogado. Son relaciones afectivas similares a las de un matrimonio, que viven como si fueran un aparente matrimonio, en forma notoria, pública, estable, permanente, obviamente sean personas del mismo sexo o diferente sexo, pero la idea es que tengan, digamos, convivientes, se los llama a aquellas personas que tienen un proyecto de vida en común. Mientras dure la convivencia, lo mismo que el cónyuge que no está separado de hecho, también está legitimado para pedir o iniciar este procedimiento. A su vez, los parientes de la persona interesada. Y acá, ¿se acuerdan que el otro día creo que les mencioné cómo se cuenta el tema de los grados? Los parientes pueden ser o parientes por afinidad o parientes por consanguinidad. Los parientes por consanguinidad son los parientes de sangre, es decir, los parientes de una misma familia. Los parientes por afinidad son los parientes que se adquieren en virtud del matrimonio. Mi cuñado, mi sobrina, mi sobrina política, ¿no? Es mi nuera, mi yerno, mi hijastro, ¿sí? Esos son los que se adquieren por matrimonio. Entonces, ¿quiénes están legitimados para pedir la declaración o el iniciar un procedimiento de determinación de incapacidad? Los parientes por consanguinidad hasta el 4 grado y por afinidad hasta el 2 grado. ¿Cómo se mide esto de los grados? Cada vez que yo tengo que conectarme con un pariente, tengo que ir hasta el tronco común, y cada vez que tengo que pasar por algún pariente hasta llegar hasta el otro, eso es un grado. Entonces, por ejemplo, yo con mis hermanos,
soy pariente por consanguinidad, ¿no es cierto? Pero a su vez tengo un parentesco de segundo grado, porque para poder vincularme yo con mi hermano tengo que pasar por el tronco de mis padres. Con mis padres estoy en una relación de consanguinidad de primer grado y con mis hermanos de segundo grado. Con mi cuñado estoy en una relación de afinidad en segundo grado. Si tuviera nietos, también estaría en una relación de segundo grado, pero en este caso por consanguinidad. ¿Se entiende esto de los grados? Bien. Y luego el Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿se acuerdan que ya vimos el otro día? Y hoy lo van a repasar un poquito también con Lucía al final. El Ministerio Público es ese conjunto de órganos que trabaja en forma paralela al Poder Judicial y representa, por un lado, los intereses del Estado y por el otro lado, digamos, de la sociedad, y luego representa los intereses de las personas ausentes y de las personas incapaces o con la capacidad restringida. La actuación del Ministerio Público está marcada por el artículo 103 y que, como les dije el otro día, puede ser principal o complementaria. Está legitimado el Ministerio Público, ya sea o bien en forma complementaria o bien directamente en forma principal, a denunciar a dar inicio a una acción de estas características. Y esto es bastante común de hacer. Yo hace poquito, yo trabajo en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial. Hace poquito tuvimos un caso de un chico de 17 años en realidad, que había quedado huérfano y que con bastantes bienes y que pretendía haber presentado con un abogado a iniciar la sucesión de su madre. Él invocaba el Instituto de la Capacidad Progresiva, que si bien no había cumplido el chico todavía los 18 años, estaba próximo a hacerlo, y en el marco de la capacidad progresiva y esto de las habilidades y las competencias que mencionábamos el otro día, se planteaba la situación de si tenía o no legitimación para iniciar por sí solo, habiéndose contratado un abogado, a la sucesión de su madre. El tema era que se había hecho un informe socioambiental y este chico tenía algún tipo de habilidades, era un chico que, digamos, además de haber quedado huérfano, era un chico que muy retraído, con algún tipo de debilidad estructural, y entonces el asesor de menores, a quien inevitablemente se le había dado curso de esta presentación, decidió, en función, no tanto porque tenía 17 años, sino porque estaba por cumplir los 18 justamente, y adquiría la plena capacidad, decidió instar un juicio de determinación de la capacidad a fin de nombrarles un apoyo, porque el chico, si bien, digamos, los informes técnicos indicaban que era un chico que iba a salir plenamente adelante, e iba a lograr a restablecer plenamente su capacidad, lo cierto es que en este momento estaba como muy abrumado por la situación. Era un chico con algún tipo de debilidad estructural que no le permitía adecuadamente tomar las decisiones por sí solo y necesitaba de un apoyo. Por eso es que el Ministerio Público, sin que nadie se lo pidiera, inició este procedimiento. Pero el juez no puede de oficio iniciar este procedimiento. Es decir, si un juez llega a su conocimiento la existencia de una persona que podría estar inmersa en una situación que fuera pasible de restringirse de la capacidad, debe dar curso a su inquietud corriéndole una vista al Ministerio Público. Es el Ministerio Público el que tiene que evaluar si va a iniciar o no este procedimiento. Cuando hablo del juez de oficio, esto es una palabra técnica, es una frase técnica, cuando hablamos de oficio, estamos diciendo que el juez, sin que nadie se lo pida, toma una decisión. En cambio, cuando hablamos de instancia de parte, es que el juez solo puede decidir algo en función de que le sea pedido por la parte interesada. Luego el artículo 36 del Código establece algo que es muy importante, que es la intervención personal del interesado. Si la persona, dice el artículo 36, a ver si lo voy a leer, si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno que lo represente y le preste asistencia letrada. A su vez, la persona que solicitó la declaración
puede aportar toda clase de pruebas para acreditar los hechos invocados, es decir, es parte del proceso, puede ofrecer toda prueba, tanto para, probar que él está incurso en una adicción o en una enfermedad mental que lo expone a otorgar actos que sean perjudiciales para sí, o bien, es decir, puede ofrecer todo tipo de prueba para acreditar su propia petición, o bien también puede ofrecer todo tipo de prueba para defenderse de la petición iniciada por otro. Es decir, él tiene un cónyuge, un pariente, un conviviente, que le inicia un juicio de determinación de la capacidad, y él tiene el derecho de presentarse en el expediente con un abogado a resistirse de esa pretensión. Y si no tiene los recursos para proveerse un abogado, el Estado se lo debe dar. Habrán visto con la escribana Garate ayer las reglas del artículo, las reglas generales del artículo 31 de la restricción a la capacidad. Y este artículo 36 se emparenta directamente con el inciso D del artículo 31 y el inciso E del artículo 31, cuando establece que la persona tiene derecho a recibir información a través de los medios y las tecnologías adecuadas para su comprensión, y a su vez, cuando dice que la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. Esto también está vinculado con otro artículo, que es el artículo 35 del Código, que establece la entrevista personal con interesado que tiene que tener el juez. Perdón, ¿no puedo interrumpir un segundo, profesor? Sí, por supuesto. Usted comentó que este artículo se relaciona con el inciso D y E del 31, que estaba tomando nota y no escuché bien. Es correcto. Perfecto, gracias. E de Eduardo y D de dedo y E de Eduardo. Exactamente. Perfecto, gracias, profesor. Son artículos que versan sobre la inmediatez que tiene que tener la persona afectada, la persona interesada, tanto con la información relativa que se está manejando relativa a él, como así también con el procedimiento. Y esto también está muy emparentado con el artículo 35, que establece la obligatoriedad del juez de tener una entrevista personal con el interesado para garantizar de alguna manera esta cuestión de la inmediatez. Cuando hablamos de inmediatez, no estamos hablando de cuestiones temporales, es decir, no estamos hablando de inmediatez en factor de tiempo, sino que estamos hablando de inmediatez en el sentido de sin intermediarios. El juez tiene que tener una entrevista con la persona interesada sin intermediarios, en forma directa, tiene que verse físicamente, ahora a través de Zoom, pero tiene que tener un vínculo directo, tiene que entrevistarlo personalmente y no puede tomar una decisión final sin hacerlo. De esta manera, de algún modo se garantiza la accesibilidad y a su vez la posibilidad de que se hagan ajustes razonables en función de la medida del interesado. Yo siempre me gusta decir una frase que leí hace un tiempo, no es mía, la repito, y es que de la época cuando yo estudié este tema, hace 30 años, no, 30 no, estoy diciendo pavada, bueno, 27, cuando estudié Civil 1 hace 27, 28 años, a hoy, ha cambiado mucho el paradigma, porque antes el paradigma era las personas son capaces o incapaces. Es decir, pueden ejercer o no pueden ejercer. Y si son incapaces, les está impedido de realizar todo tipo de actos de la vida civil y todo lo realiza su curador, su representante, sin intervención de él. En cambio, luego de la Ley de Salud Mental, y en especial luego de la sanción del Código Civil y Comercial, los juicios y las sentencias, luego que ahora lo vamos a ver, son trajes a medida. ¿Esto qué significa? No es que son trajes estandarizados que el juez le pone a la persona y que salga caminando. Son al revés. El juez tiene que coser, tomar medida y tiene que hacer los ajustes que sean pertinentes para el caso puntual que le he sometido a su debate. Esto significa que el juez no puede tener un estándar de, bueno, a una persona de estas características le voy a impedir que pueda realizar trámites jubilatorios, le voy a impedir que tenga la tarjeta de débito, no le voy a permitir que otorgue compraventa de ningún tipo y no va a poder manejar dinero. No, el juez, para saber si a la persona que tiene adelante, la que le tiene que restringir la capacidad, le puede
permitir el manejo del dinero, le puede permitir el manejo de sus bienes, o directamente prohibírselo, o tomar decisiones en cuanto a, qué sé yo, no sé, la ingesta de los medicamentos, o que los pueda ir a comprar, o que no los pueda ir a comprar. Tiene que tener una entrevista personal y tiene que, y esto es condición sine qua non, no solo la entrevista, sino que además tiene que tener muy a mano el dictamen del equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario es con vaga redundancia, es un grupo de personas, de profesionales, que están asignados a cada juzgado. Cada juzgado tiene un equipo de trabajo, ¿sí? Que está compuesto por asistentes sociales, por psicólogos, por psiquiatras, y a su vez tienen a su disposición la asesoría pericial, que está compuesta de peritos profesionales en las distintas áreas de la medicina, que lo que le van a permitir es hacer una evaluación digamos, multifacética de la persona a la que le van a restringir o no la capacidad, que está sometida a este procedimiento. El informe que hace el equipo interdisciplinario es un informe que tiene, digamos, distintas disciplinas. Por un lado, analizan el impacto, digamos, psicológico, el impacto psiquiátrico, la autonomía o el grado de autonomía que tiene esa persona. Por otro lado, también analizan cuál es el entorno en el que esta persona vive, cuáles son sus recursos económicos, cuáles son los recursos económicos del entorno, cuáles son los recursos culturales, educacionales, propios y del entorno, cómo está compuesta su familia, de qué, incluso en qué barrio vive, qué posibilidades tiene de concurrir a instituciones que le cubra su obra social, por ejemplo, o si van a necesitar un acompañante terapéutico y la obra social se los va a cubrir. Es decir, ahí hay todo un análisis muy global, muy, valga la redundancia, multidisciplinario, que debe ser necesariamente analizado, debidamente, medulosamente juzgado por el juez, que junto con la entrevista personal que tiene con la persona interesada, va a poder permitirle dictar una sentencia lo más justa, lo más ajustada a las necesidades de esa persona, y no que haga un traje estándar, sino que haga justamente un traje a medida. Y dentro de esta cuestión del traje a medida, el artículo 34 establece que el juez, durante la tramitación del proceso, es decir, aun cuando todavía no haya dictado una sentencia, puede adoptar medidas de tipo cautelares para tanto garantizar los derechos personales como también los derechos patrimoniales de la persona afectada. Puede suceder lo siguiente, que al iniciarse el procedimiento, esta persona sea necesario, sea preciso ayudarla, asistirla, resguardarla, tanto en su patrimonio, por ejemplo, a través de, si tienen algunos parientes medio que están pululando cerca, o algún vecino que puede aprovecharse de él, lo más probable es que hagan es inhibirlo en los registros para que no pueda otorgar ningún tipo de acto de disposición. Hasta puede ser que decreten embargos sobre sus bienes, esto siempre como medidas de aseguramiento de ese patrimonio. También pueden incluso hacer un inventario de sus bienes, digamos, de los bienes no registrables, si tienen algún tipo de valor, algún tipo de cuantía. Y a su vez pueden establecerse, ya incluso ni bien arranca el proceso, distintos tipos de medidas cautelares tendientes a asegurar la integridad psicofísica de esa persona. Puede ser que esa persona necesite ser internada en algún lugar, digamos que sea colocada en algún tipo de, por ejemplo, geriátrico o algún tipo de institución, o que sea necesario que concurra a algún tipo de escuela taller, algún tipo de taller de esos diurnos que hay, que trabajan muy bien, o que sea necesario la designación de un acompañante terapéutico, de una persona con la que duerma, si es que esta persona vive solo. Es decir, son todas tipo de medidas que deben adoptarse con carácter urgente para garantizar y asegurar, por un lado, la integridad psicofísica de la persona, y luego también el patrimonio. Esto nuevamente es lo mismo, es un traje a medida. Habrá que ver
cuáles son las necesidades y a qué se encuentra expuesta esa persona para que el juez tenga que adoptar este tipo de medidas. El procedimiento se realiza entonces como un procedimiento judicial clásico, en el que se produce prueba, en el que se alega, y llegamos al dictado de la sentencia, luego de la entrevista y luego de este informe interdisciplinario, llegamos a la sentencia que está contenida en el artículo 37. La sentencia, dice el artículo 37, debe pronunciarse sobre los siguientes aspectos vinculados a la persona. En un primer punto, dice el artículo, el juez tiene que expresarse sobre el diagnóstico y sobre el pronóstico. ¿Esto qué significa? Que debe tener una descripción de la patología que tiene la persona que justifica la restricción, pero a su vez, y esto es muy importante, a ver si se despiertan y les hago una pregunta y me responden, tiene que establecer el pronóstico, es decir, la posible evolución, y en segundo punto, la época en la que se manifestó la enfermedad. Es decir, por un lado, a ver si me siguen, tiene que describir cuál es la patología o cuál es la adicción que tiene la persona que justifica su restricción. A su vez tiene que indicar el pronóstico, es decir, la posible evolución de esa patología y cómo va a impactar esa patología en la vida del interesado, en el sentido de si va a ser un factor importante en función de que, digamos, porque es importantísimo que el juez tenga en cuenta esto, porque tiene que ver cómo va a diseñar ese sistema de apoyo, de asistencia que luego le va a designar. Y a su vez, y este es un punto en el que quiero que lo razonen, tiene que señalar el juez en esa sentencia la época en la que la patología, la enfermedad se manifestó. ¿Y a ustedes por qué les parece que esto es tan importante? Para ver la validez de sus actos jurídicos. Para ver qué factor. A ver, está hablando Cata. Sí, a ver, Catalina, sí. Para ver qué validez tienen los actos jurídicos ya realizados por la persona. Bien, ¿y alguien más estaba hablando? Sí, yo estaba hablando. Yo Sí. pensaba también en qué factores también le influían como para que pueda determinar la patología. A ver, Lourdes. Claro, yo me refería en qué momento de su vida estaba, como para que ciertos factores externos puedan influir en la patología que se le determine. Franco Cavadini, que ha levantado la mano. Iba a decir algo muy parecido que Lourdes, profe, que si era un hecho aislado o si era algo que se venía presentando quizás anteriormente o algo que es constante en su vida, por así decirlo. No, si es un hecho aislado, te diría yo que no es posible restringir la capacidad. Una persona que tiene un brote y lo supera, difícilmente se le pueda restringir la capacidad. Catalina González. Pienso que también tiene que ver con todo esto que hablabas, ¿no? De que sea algo bien personal, que el juez evalúe, porque, por ejemplo, si una persona pasó por alguna situación muy traumática que le despertó todo esto, también va a influir en qué tipo de tratamiento va a hacer, qué acompañamiento, cuál es la posible evolución, como que también el detonante, si es que no existe, forma parte de todo el episodio, ¿no? Y de cómo se puede llegar a resolver esta situación o no de la manera más favorable. Es correcto, eso lo va a ayudar mucho al juez a resolverlo. Pablo, ¿qué decís? Pablo Cáceres. Que puede ser también que haya hecho anteriormente para ver los actos que hizo anteriormente, a ver si hoy en día estarían invalidados, digamos, porque si él determina que fue incapaz en ese momento, también sería... Eso es lo que dijo Catalina Zarrota. Hago una observación a lo que acabas de decir, Pablo, conceptual. Nadie, y esto grábenselo en la cabeza, la capacidad es la regla, todos somos plenamente capaces hasta que no haya una sentencia, piénsenlo en términos penales, de absolución y de condena, hasta que no haya una sentencia que nos restringe la capacidad o que nos declara incapaces. La persona que está transitando una enfermedad, una adicción, lo que fuere, y está transitando un procedimiento para determinarse la capacidad, no es un incapaz, ni es una persona con capacidad restringida.
hasta tanto la sentencia no lo declare de una manera o de la otra. Y traten de sacarse la palabra incapaz de la boca, porque incapaz es solo la persona que no puede interactuar con su entorno, no puede expresar su voluntad. Y esto en tanto en cuanto la sentencia lo declare. ¿Estamos? Piensen en Schumacher, en Gustavo Cerati. Eso es un incapaz. No tiene manera de expresarse. ¿Sí? O una persona, digamos, con un autismo muy severo, no sé. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? La respuesta correcta, o sea, todo está orientado, pero la respuesta, digamos, la pregunta orientaba a lo que dijeron Catalina Cerrota y Pablo Cáceres. Es correcto, es el hecho de, y alguien está diciendo acá, Ramiro Correa, lo mismo, exacto. Tiene que ver con los artículos 44 y 45, que es el régimen de la validez de los actos jurídicos. Lo vamos a ver ahora en un ratito. Es decir, en principio los actos que otorga una persona sin que se le restrinja la capacidad, hasta tanto no se le restringe la capacidad, y esta se inscribe la sentencia en el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, todos esos actos son en principio válidos. No obstante, puede juzgarse y analizarse la validez de esos actos si fueron otorgados en la época en la que la enfermedad ya había aparecido. Por eso es muy importante que el equipo interdisciplinario, cuando emite su informe, indique cuándo pudo haber aparecido, o sea, no solo señale cuál es la patología, no solo señale cuál es el pronóstico, sino además indique cuándo pudo haber aparecido esa patología. ¿Sí? Para establecer una suerte de periodo de sospecha, esto en términos comercialistas, no tiene nada que ver con esto, pero digamos, la palabra está bien, como para poner en sospecha los actos que pudo haber otorgado a partir de ese momento, sin perjuicio de que, por regla, esos actos van a ser considerados válidos. De esto vamos a hablar en un ratito. Luego la sentencia también tiene que hacer mérito, dice el inciso C, de los recursos personales, familiares y sociales existentes. Esto tiene que ver con lo que yo ya les señalaba del informe que tiene que hacer el equipo interdisciplinario. El juez debe establecer en la sentencia qué recursos, qué patrimonio tiene la persona a la que le va a restringir la capacidad o la va a declarar incapaz, y a su vez, cuáles de esos recursos o ese patrimonio va a estar afectado a la administración que va a hacer el apoyo, que va a ser esa persona que lo va a asistir, y a su vez, de qué modo lo va a administrar y con qué periodicidad va a tener que rendir, por ejemplo, cuentas la persona que vaya a administrar ese patrimonio. Y a su vez también debe tener en cuenta cuáles son los recursos personales que tiene la familia, que tiene el entorno, tanto económico, social, como educativo, como la formación intelectual, e incluso cuáles son las instituciones a las que va a concurrir. Esto del tema patrimonial es importante porque podemos estar frente a una persona, si uno tuviera el paradigma qué sé yo, para poner un ejemplo mediático, de Maradona, que era una persona con amplios recursos y que los bienes que tenía Maradona le alcanzaban sobradamente para vivir 10 vidas, ¿sí? Y excedían en mucho lo que eran sus necesidades aún lujosas. Es muy preciso que el juez determine cuáles son los bienes que van a estar afectados, incluso al mantenimiento o al sostenimiento y desenvolvimiento de la vida de la persona afectada. Porque si estamos hablando de una persona que tiene mucho patrimonio, no lo necesita todo para vivir. Entonces, también tiene que indicar cuál es el patrimonio, de dónde va a salir el dinero para solventar todas las necesidades que tenga la persona. Es decir, esto volvemos a lo mismo. El juez hace un traje a medida, no hace una sentencia formularia, no es que agarra un modelito, hace una sentencia a medida. Esto también es una manifestación del principio de la inmediatez. Luego, a su vez, el inciso T dice, tiene que hacer mérito del régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Habrán visto ya en el artículo 31 que uno de los principios que rige la materia es que todas las decisiones que tome el juez, todas las medidas que adopte el sistema de apoyo, deben estar siempre orientadas a fomentar la autonomía de
la persona a la que se le restringe la capacidad. El objetivo siempre, siempre es tratar de lograr que con el paso del tiempo y el trabajo de los apoyos, esa persona pueda restablecerse o pueda lograr la mayor autonomía posible. Por supuesto, ustedes me dirán, bueno, pero habrá un montón de situaciones en las que eso no va a ser posible. Sí, es verdad, porque se trata de una enfermedad que va para atrás, que si piensen en una enfermedad tipo Alzheimer, que eso no tiene cura, lamentablemente, una enfermedad que inevitablemente va para atrás. Esto, lógicamente, no va a ser posible. No se va a poder fomentar la autonomía en grado de avance, pero sí por lo menos la autonomía en grado de no retroceso, o retrasar el retroceso, a la redundancia, lo más posible. No sé, yo he visto casos, por ejemplo, en los que le encomienda el apoyo que le enseñe a la persona afectada a manejar su tarjeta de débito y que dentro de lo que es el esquema de la administración de su patrimonio, la persona afectada solo pueda disponer a través de su tarjeta de débito de un monto fijo por mes, por ejemplo. Si gana 100, que haya dos tarjetas de débito, una que la maneje el apoyo y otra que la maneje la persona afectada, y la que la maneje la persona afectada solo pueda disponer mensualmente de 10.000 pesos, por ejemplo. Estoy pensando en algo así, ¿no? Y a su vez, si al principio no podía manejar la tarjeta de débito, bueno, el apoyo tiene que tratar de enseñarle y fomentarle la responsabilidad para que pueda manejar su tarjeta de débito. Lo mismo para subirse a un colectivo. Estoy pensando, ustedes tienen que, ubicar que este tipo de procedimientos están destinados fundamentalmente a las personas de a pie como nosotros, no está orientado a las personas con grandes patrimonios, ni a las personas, porque esas personas con grandes patrimonios tienen otros sistemas de protección, ¿sí? Tienen otros resortes, además de otros recursos. Acá estamos hablando de situaciones de chicos, de personas con síndrome de Down, de personas con adicciones, y es necesario acompañarlos en el proceso de su desintoxicación. Estamos hablando de este tipo de personas. Entonces, fomentar la autonomía constituye uno de los pilares de este sistema, y el juez debe pronunciarse sobre cómo debe promoverse esta autonomía, en el caso de que lógicamente sea posible. Y a su vez, y esto, fíjense que el artículo 37 lo dice al final, para expedirse es imprescindible el dictamen, dice, de un equipo interdisciplinario. Esto es lo que yo les decía que los jueces disponen en sus juzgados de estos equipos. Hubo un momento cuando, porque esta necesidad del equipo interdisciplinario y la conditio sine qua non de que el juez debía dictar la sentencia siempre que escuchara el dictamen del equipo interdisciplinario, se introdujo con la Ley de Salud Mental, ya bajo la vigencia del Código Derogado de Vélez, y estaba mencionado en el artículo 152 un tercer apartado que le habían agregado. Se había discutido bastante en ese momento si los informes o los dictámenes del equipo interdisciplinario eran vinculantes a la decisión del juez, o si el juez solo debía mencionarlos, debía leerlos, debía expedirse sobre ellos, pero podía descartarlos. En general, yo no he visto sentencias que descarten los informes de los equipos interdisciplinarios. Puede ser que haya un juez que adopte medidas diferentes a las que menciona el equipo interdisciplinario, pero lo cierto es que lo que es imprescindible es que se expida, que tenga el dictamen, esté previsto, o sea, ya esté presentado, y a su vez el juez sobre ese dictamen del equipo interdisciplinario elabore su sentencia, más allá de que de alguna de las conclusiones pueda apartarse, ¿sí? A mí la verdad que los auxiliares de justicia, y no solo en este ámbito, sino en todos los ámbitos, todos los informes periciales que se presentan en un juicio son de un valor
enorme para el juez, lo ayudan un montón al juez porque se pide sobre temas que el juez desconoce, es decir, un juez no es abogado, no es médico, no es contador, no es licenciado en trabajo social. Sin embargo, el juez, si encuentra que los dictámenes que se le presentan carecen de fundamentación, están flojos, digamos, de alguna manera, no tienen el rigor científico que él considera que deben tener, existe la posibilidad de que se aparte de sus conclusiones, pero el apartamiento tiene que ser un apartamiento justificado y a un nivel de, digamos, científico similar. Es decir, no puede apartarse un juez de un dictamen pericial porque no le gustó. Tiene que dar las razones fundadas de por qué no lo hace. Pero remarco la necesidad de que exista este equipo interdisciplinario que emita el dictamen sobre el cual el juez tiene que trabajar. Difícilmente el juez se aparte, pero si lo hace tiene que hacerlo en forma muy fundada. El artículo 38 es el artículo probablemente estrella de esta parte del juicio, porque es el que determina cuál es el alcance de la sentencia. El artículo dice que la sentencia debe determinar la extensión y el alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando la afectación de la autonomía sea lo menor posible. Debe designar el apoyo o el curador, señalando las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción con indicación de las personas y la modalidad de actuación. Es decir, el artículo 38 lo que está indicando es esto del traje a medida. El juez tiene que decir cuál es el régimen jurídico de los actos que a partir de ese momento la persona a la que le restringe la capacidad va a poder celebrar, va a poder otorgar. Esto implica que va a tener que decir cuáles son los actos que va a poder realizar por sí solos, cuáles van a ser los actos que va a necesitar la concurrencia o la asistencia de un apoyo, y de qué, y en qué medida y cómo lo va a asistir. Y a su vez, puede ser que aún siendo una persona a la que se le restringe la capacidad, que por definición es una persona que tiene autonomía y que se le fomenta la autonomía y que se la asiste, se la ayuda para que pueda otorgar actos de la vida civil, puede ocurrir que existan determinados actos que, en función de la alteración mental o la adicción que padece esta persona, directamente sea preciso, por la magnitud del acto y la magnitud de la decisión y de lo que se pone en juego, puede ser que sea directamente preciso que sea otorgado por una persona representante de esta persona a la que se le restringe la capacidad. Piensen ustedes en una persona con una alteración mental que puede otorgar simples actos de la vida civil, simples actos de su vida cotidiana, pero que no puede administrar un patrimonio cuantioso, o no puede tomar una decisión sobre un patrimonio cuantioso. Por ejemplo, una persona que tiene una empresa, hablemos de una persona importante que tiene una empresa, que no puede ya tomar una decisión en torno a los bienes que componen esa empresa. Entonces ahí directamente probablemente el juez le nombre un representante más que un apoyo, porque ya una persona con cierta habilidad mental, estructural y recuperable, nunca más va a poder tomar una decisión de esas características. No obstante, estas son situaciones siempre de excepción. Pero lo cierto es que la sentencia debe contemplar el acto jurídico que va a poder otorgar, el que no va a poder otorgar, y el que va a poder otorgar en qué condiciones, y cómo va a hacer la intervención del apoyo. Las limitaciones pueden ser de índole patrimonial, como también pueden ser de índole relativos a la integridad psicofísica de la persona y a la vida cotidiana. Uno de los fallos que creo que se los iba a mencionar Lucía Beca, y que creo que yo lo tengo puesto en el campus, es un fallo en el que se trata de una mujer que tenía un patrimonio bastante interesante y un dinero muy importante cobrado por una indemnización por la muerte de una de sus hijas, y se disputaban la designación de apoyos con facultad de representación, su hermana con quien convivía esta mujer, una mujer ya de unos 60 y pico, 70 años, y una de sus hijas con quien tenía una relación un poco tensa, pero lo cierto es que esta otra chica tenía muchos más recursos
educativos, es decir, tenía otro nivel de educación que le podía permitir en todo caso resolver con mayor solvencia las cuestiones relativas al patrimonio. En esa sentencia está muy bien explicado cuáles son los actos que esta señora podía otorgar por sí sola, que era prácticamente ninguno, porque era una mujer que se sentía muy a gusto dentro de su casa y apenas podía con... era una mujer que estaba medianamente bien, pero una mujer que apenas podía con su higiene personal y con preparar alguna comida y no mucho más que eso. Vivía con su hermana. Y está explicado en la sentencia cuáles eran los actos que la hermana, a quien finalmente se designa como único apoyo, iba a poder otorgar tanto con relación al patrimonio como con relación a los trámites de la seguridad social, los trámites relativos a las obras sociales. Es decir, la sentencia estaba indicando con bastante precisión, y esto lo hacen todas las sentencias, cuáles son los actos y cuál es el régimen de esos actos. Y esto es muy importante porque en función de eso, si un acto es otorgado en contravención al diseño de la sentencia, el acto va a poder ser declarado nulo, va a poder ser ineficaz, como lo vamos a ver ahora en un segundito. La sentencia, esto es una novedad que trae el código, el artículo 39 dice que la sentencia debe inscribirse en el registro del estado civil y capacidad de las personas. Cuando, ustedes esto ya lo deben haber visto, ¿sí? Partidas ya vieron, ¿no? Sí. Cuando una persona nace, se le escribe en el registro del estado civil y capacidad de las personas, se le hace la partida en un libro, se asigna un número de documento, todos lo sabemos, pero a su vez, no sé si alguna vez han visto una partida de nacimiento, tiene al costado lo que llaman notas marginales. Es un borde que se deja para hacer anotaciones marginales, observaciones. Esas anotaciones marginales generalmente provienen, o son rectificaciones, por ejemplo, la partida, o vienen, por ejemplo, de decisiones judiciales que se adoptan en torno a la persona. Lo mismo sucede, por ejemplo, lo habrán visto esto con la doctora Bonadíez, cuando, no sé si ya vieron nombre, no. Sí. ¿Vieron nombre? No. Bien. Sí, vimos. Todas las modificaciones al nombre se anotan en estas notas marginales. En estas notas marginales también se anotan, ¿sí?, las restricciones a la capacidad. Entonces, y esto es una novedad, hoy se dicta la sentencia queda firme, y esa sentencia el juez libra un oficio al Estado civil, al registro civil, para anotar al costado que se ha restringido la capacidad de esa persona. Obviamente, esto es algo bastante auspicioso, porque implica dar publicidad a la sentencia, y lógicamente, ¿cuál les parece a ustedes que será la finalidad de esa inscripción? Que sea oponible a los demás en capacidad. Exacto. ¿Eso qué significa que sea oponible a los demás? Que los demás tengan conocimiento de qué actos jurídicos se pueden realizar con esa persona. Exactamente. Eso implica que quien celebra un acto jurídico con esta persona que se le ha restringido la capacidad, luego no puede venir a sostener la validez de un acto si ha sido otorgado en contravención a lo que está contenido en esa sentencia. Es correcta la respuesta. Entonces, es una medida... ¿Sí? Perdón, y en el caso de que la capacidad, de que eso sea revertido después a posteriori, también se anota. ¿Se vuelve a anotar ahí de nuevo? Sí, claro, por supuesto, sí. Ahora lo vemos, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Porque incluso no solo puede cesar la restricción, sino que la sentencia, ahora vamos a ver, se revisa cada 3 años, obligatoriamente. Y puede ser que la persona, en el fomento de su autonomía, haya tenido algún avance, la enfermedad haya retrocedido o el padecimiento haya retrocedido, y sea preciso, aún manteniéndole la restricción, sea preciso flexibilizar el régimen de restricciones, que también deberán ser luego anotadas en el registro. A mí me preguntan, ¿también figuran las notas marginales de los divorcios? Sí, las notas marginales, en las notas marginales figuran los divorcios, pero de las actas de matrimonio, no de las actas de nacimiento. Tiene igualmente este sistema, por más que es interesante,
tiene una crítica bastante profunda, que es que ninguna actuación por ejemplo, de disposición, digamos, de acto de disposición, necesita de una suerte de informe por parte del registro civil acerca de la capacidad de las personas otorgantes. Es decir, cuando uno va a vender un auto, el titular del registro del automotor no le pregunta al registro civil si quien está vendiendo el auto puede venderlo libremente. Tampoco está obligado un escribano a librar un oficio o a hacerle un requerimiento, una certificación del registro civil de si la persona que va a otorgar un acto, una compraventa, por ejemplo, una casa, tiene algún tipo de restricción a la capacidad. Todavía eso es una pata floja. Hay quienes propician que esta sentencia debiera también inscribirse en los registros de la propiedad de los bienes. Otros dicen que debiera crearse una suerte de registro nacional de anotaciones generales, ¿sí? Donde justamente fueran a parar estas sentencias y uno, para otorgar un acto jurídico, debiera, así como uno pide un informe de una certificación de libre disponibilidad, si no está inhibido, también surgiera rápidamente, y hoy en día con los sistemas informáticos es una pavada, obviamente, pudiera surgir rápidamente si una persona tiene alguna restricción a la capacidad cuando va a otorgar un acto. Todavía es algo, digamos, es un avance, pero es algo que está flojo, porque no hay ninguna obligatoriedad al momento de otorgar un acto jurídico de contenido patrimonial que se obtenga una suerte de libre deuda o libre disponibilidad en torno a la capacidad. Pero lo cierto es que está, y está bastante bien. Criticadísimo. Los escribanos esto le dan fuerte, pero criticado porque es una medida que está como a medias. Pero la finalidad es la que señalaban, es la de advertir, la oponibilidad significa advertir a los demás de cuáles son las restricciones que tiene la persona otorgante o la persona con la que están celebrando el acto. Artículo 40. Revisión de la sentencia. La sentencia es una sentencia declarativa. Es decir, que declara una situación y establece restricciones de una persona. Esta sentencia puede ser revisada en cualquier momento a instancia del interesado, es decir, la propia persona a la que se le ha restringido la capacidad. Hoy se dicta la sentencia, mañana mismo puede promover un incidente para revisar la sentencia. ¿A través de qué? Obviamente de aportar nuevamente pruebas, ¿sí?, que den cuenta de que han cambiado las circunstancias que el juez tuvo en cuenta al momento de dictar esa sentencia. Esto es que la enfermedad ha retrocedido, que haya ganado en autonomía, ¿sí? Eso sería, digamos, la revisión por parte del interesado. Si el interesado no insta la revisión, el juez debe realizarla de oficio, cada 3 años, ¿sí? Y para eso tiene que contar con dictámenes interdisciplinarios nuevos y una nueva audiencia personal con el interesado. Es decir, no es que el juez a los 3 años de que dicta la sentencia vuelve a mirar el expediente, no, bueno, la confirmo, la sigo adelante, no, esto lo voy a dejar igual. No, para hacerlo tiene que ir como una suerte de nuevo juicio, más acotado, pero tiene que volver a hacerlo. Tiene que volver a tener un informe interdisciplinario a la vista y tiene que nuevamente entrevistar al interesado. A su vez, y esto es una carga muy importante que la ley le pone al Ministerio Público, dice que el artículo 40 dice que es deber del Ministerio Público fiscalizar el cumplimiento efectivo de la revisión de la sentencia y en su caso instar. Es decir, si el juez se duerme, se le pasa, debe instar a que se revise. ¿De qué manera? Presentándose en el expediente y diciendo, no, mire, han pasado más de 3 años, tiene que revisar esta sentencia, cite al equipo interdisciplinario, hagan las pericias, hagan el informe, entreviste al interesado y nuevamente vuelva a dictar una sentencia. La omisión de la revisión no causa la vuelta, esto es importante, que la omisión
es decir, el juez no revisa la sentencia, pues se le pasa, por lo que fuere, no es que la sentencia se cae y vuelve a la persona al pleno ejercicio de su capacidad. No, habrá un tipo de responsabilidad del juez, habrá un tipo de responsabilidad del Ministerio Público que no instó, pero no es que tiene un plazo de caducidad esa sentencia. Pasan 3 años y la persona readquiere la capacidad. No, lo que habrá serán responsabilidades funcionales. ¿Se entiende esto? Y algo que me preguntaban del cese de la incapacidad o, en su caso, de la restricción. A esto se refiere el artículo 47. Fíjense que dice: procedimiento para el cese. El cese de la incapacidad o la restricción de la capacidad puede decretarse por el juez que la declaró, previo examen de un equipo interdisciplinario, integrado del mismo modo que lo veíamos en el artículo 37, que dictamine sobre el restablecimiento de la persona. Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de los actos que la persona puede realizar por sí o con la asistencia de un curador o un apoyo. Esto es más o menos de lo que estamos hablando. Por supuesto que toda modificación que se haga en esa sentencia debe también ser anotada, debe ser inscripta en el registro civil de las personas. Tanto la modificación, como me preguntaba Paula Pagela, creo que es la que me preguntaba, como así también el cese, el restablecimiento completo de la enfermedad. ¿Estamos hasta acá esto, chicos? Una pregunta. Sí. ¿El plazo no mayor a 3 años tiene que ser desde la sentencia original o revisión de oficio, o tiene que ser desde la revisión que requiera o que pida alguna parte? Después de la sentencia hoy, 2021, si nadie le pide la revisión en el año 2024 para esta misma fecha, tiene que estar revisándola. 3 años. Si dentro de 7 meses viene interesado, pide la revisión, se revisa y se modifica o no, se mantiene, ese plazo de 3 años comienza a correr nuevamente a partir de, nunca tiene que pasar más de 3 años sin que el juez vuelva a juzgar la restricción o la incapacidad. Siempre tiene que pasar máximo 3 años, desde la última vez que lo hizo. De hecho, los juzgados de familia, los juicios de restricción o de la capacidad o de incapacidad, tramitan ante los juzgados de familia, de acuerdo al artículo 827 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que establece la competencia en el fuero de familia. Tienen un sistema de alerta informático que unos meses antes le va indicando, ahora te contesto, Carolina, le va indicando los plazos que se le van cumpliendo. Carolina ahí me pregunta, disculpe, no me queda claro lo del curador. ¿Qué es lo que no te queda claro del curador, Carolina? ¿Qué no tal, me acuerdo profe? qué dije. No, porque nombra varias veces, es más, en el código también, habla del curador. No me queda muy en claro qué significa. Ah, ok, lo van a ver ahora con Lucía Beca, era lo que faltaba ver. Curador es la persona, es el representante del incapaz, ¿sí? Y a su vez curador se le llama también representante del incapaz. Y a su vez, a veces los apoyos, ¿sí? Que son esas personas, esas instituciones que coadyuvan en los distintos actos de la vida que tengan que ver con la persona a la que se le restringe la capacidad, pueden tener facultades de representación. Por eso a veces también indistintamente se los llama curadores. Pero curador técnicamente es el representante del incapaz por sentencia, porque el incapaz menor de edad, su representante, ¿quiénes son? Los padres. Los padres. Y en su defecto, el tutor. Y el el tutor. tutor. Bien, y las personas por nacer lo mismo. ¿Sí? Es bastante sencillo el sistema. Curador es el representante del incapaz al que se lo declara como tal de conformidad al artículo 32 y en el marco de este procedimiento. Gracias, profe. No, de nada. De sistema de apoyos va a hablar ahora Lucía. Toda actuación del apoyo del curador no es libre, no es solo que está ceñida a lo que fue diseñado en la sentencia, sino que además está sometida a un control periódico por parte del juez. El curador, el curador en tanto representante del incapaz, o el apoyo en tanto asistente de la persona a la que se restringe la capacidad,
tienen la obligación de rendir cuentas. Si manejan dinero, tienen que rendir cuentas del patrimonio que administran, como cualquier persona que administra dinero ajeno. Y a su vez tienen que brindar informes periódicos que seguramente la sentencia le va a indicar. El juez muchas veces, si se trata de patrimonios complejos o patrimonios cuantiosos, es muy probable que le corra vista o la revisión la haga un organismo del Ministerio Público que se llama la Curaduría. La Curaduría Oficial es un cuerpo del Ministerio Público que está compuesto por profesionales de distintas áreas que funcionan, digamos, hacen esta tarea de contralor que muchas veces se les exige a los curadores o a los asistentes. Y trabajan de una manera maravillosa. A los contadores que trabajan en la Curaduría Oficial, en todo lo que es el control del patrimonio de las personas incapaces y de las personas a las que se restringe la capacidad, es enorme la tarea que hacen. Son realmente muy buenos. Dentro de este esquema creo que algo hablaron ayer con la escribana Garate sobre lo que es la internación, ¿no es cierto? ¿Puedo pasarlo eso o sigo? Porque vi que habían hablado de Chano Carpentier. ¿Hablaron algo? Nos dejó una tarea con respecto a eso. Me dejó una tarea para Chano Carpentier. Bueno, entonces les dejo la tarea de Chano Carpentier. La internación, solo les digo lo siguiente. La internación de la persona puede ser o voluntaria o involuntaria, lógicamente. Voluntaria no tiene control judicial, siempre que no excedan más de los 60 días. Si exceden más de 60 días corridos, el equipo técnico de salud que lo asiste, es decir, aún en un nosocomio privado, tiene que comunicarlo a un juez para que se cerciore de que el paciente está ahí en forma voluntaria, ¿sí? Y si la internación puede ser involuntaria, en ese caso la puede disponer un equipo interdisciplinario de salud cuando advierte que hay un cierto riesgo inminente a la persona, de la propia persona afectada, o de otros, o de terceros, y en ese caso se dispone la internación. Bueno. Perdón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. No, hablé, pero estaba hablando, dije algo, pero le tenía el audio abierto. Ahí no hay problema. Ahí se dispone la internación y se comunica al juez luego, ¿sí? A los 3 días, máximo, a los 3 días de luego de internarlo se le tiene que comunicar al juez para que haga el contralor y hay que garantizar que esto se prolongue lo menos posible y por supuesto el juez además debe dar intervención al Ministerio Público para que ejerza la representación de esa persona. También existe la posibilidad de que las fuerzas policiales un agente de cualquier tipo en la calle encuentra una persona que está en una situación de estas características, donde hay un grave riesgo a su persona o a terceros, y en ese caso, con auxilio de la policía, también pueden ponerse la internación en forma involuntaria en un nosocomio, en este caso público. Siempre la internación involuntaria es, tiene que estar reducida al mínimo, tiene que estar controlada por el juez y por su equipo técnico, y la internación, sea voluntaria o involuntaria, la ley de salud mental la tiene diseñada como el último recurso terapéutico. Habrán oído ustedes hablar bastante de este tema en los últimos días a raíz de lo de este chico Carpentier, porque digamos, yo me acuerdo que cuando la ley de salud mental entró en vigencia, muchos pensaron, y entre los que me incluyo, que hay como una idea, digamos, como errada, si se quiere, que tiene que ver con esto de
fomentar que no se realicen más manicomios, y que lo que se llama nunca es una palabra que no me sale, bueno, evitar que se fomente la creación de manicomios. Pero en realidad, la palabra manicomio es una palabra, además de fea, porque parece que tiene una carga emotiva muy fea, es una palabra de las ciencias psiquiátricas, que las ciencias psiquiátricas modernas la tienen abandonada. Es un concepto de institución totalizadora, de institución de tipo carcelaria, en la que se lo restringe todo tipo de voluntad. Hoy en día las ciencias psiquiátricas, ni siquiera aún en el marco de una internación, tienen ese sentido y esa orientación. Con lo cual esta prohibición de construir nuevos hospitales psiquiátricos que tiene la ley, y esta idea constante de sacar a la gente de los hospitales y mandarla a su casa con toda una red de apoyo, puede ser muy interesante, pero en el marco de otro tipo de recursos estatales y de otro tipo de resortes sanitarios. Nosotros no tenemos esos resortes, y a su vez me parece que digamos, siguiendo lo que he leído, esto no es una opinión personal, de acuerdo a lo que he leído, es como que este fomento de cerrar las puertas de los psiquiátricos tiene más que ver con un preconcepto errado para la orientación de las ciencias psiquiátricas actuales. Insisto, no están tanto para maniatar a la persona enfurecida o en riesgo, sino ayudarla a construir sus propias decisiones. Hay ahí algo raro. Con lo de Chano Carpentier quedó muy en evidencia. Después le voy a subir al campus un artículo, una entrevista que le hicieron, no sé si en Diario de la Nación o Infobae, no hace mucho, a un psiquiatra muy reconocido, que es muy interesante lo que explica. Quiero terminar. Régimen de los actos jurídicos, artículos 44, artículos 45, lo que señalaban hoy acerca de por qué es lo importante, por qué la sentencia tiene que establecer esto de la época en la que se presentaron la enfermedad. Saux, que es uno de los autores de nuestra materia, dice que el régimen de validez de los actos de las personas con capacidad restringida está diseñado a través de una suerte de microsistema que está resuelto entre los artículos 44 y 45 del Código Civil y Comercial. Por un lado, lo que ya vimos, que todo acto que se otorga en contravención a lo que posterior al dictado de la sentencia y a la inscripción en el registro de estado civil y capacidad de las personas que contravenga lo que está dispuesto en la sentencia, el acto es nulo, es ineficaz. ¿Sí? Es decir, si la persona restringida la capacidad no podía por sí solo otorgar un acto y lo otorga, y ese acto está específicamente diseñado en la sentencia que está inscrita, insisto, en el registro, ese acto posterior es nulo. Eso no hay ninguna duda, lo dice el artículo 44. El tema es qué pasa con los actos anteriores al dictado de la sentencia y su inscripción, y qué pasa con los actos que otorga una persona a la que se le había iniciado un procedimiento de determinación de su capacidad y se muere antes de que se dicte esa sentencia. A eso se refiere el artículo 45 y el artículo 46. El artículo 45 dice, en principio establece una regla de que todos los actos anteriores al dictado, a la inscripción de la sentencia, son actos válidos. ¿Sí? Son actos válidos, pero pueden declararse nulos si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida, y si se cumple alguno de los siguientes extremos. Es decir, el acto es válido, ahora puede declararse nulo si perjudica a la persona incapaz o a la persona con capacidad restringida. Y a su vez, si reúnen alguno de estos recaudos o extremos que establece el artículo. La primera es que la enfermedad era ostensible a la época en la que se celebró el acto. Y esto está conectado con lo que yo decía, y señalaba bien Catalina Serrota, respecto de la fecha en la que apareció la enfermedad, o pudo haberse manifestado la enfermedad. Y si la enfermedad era ostensible al momento de celebrar el acto, o a la época en la que se celebró el acto, claramente
y el acto es perjudicial, ese acto puede ser declarado nulo. Y ojo que cuando estamos hablando de que la enfermedad era ostensible a la época en la que se celebró el acto, no significa probar que en el momento exacto en el que el acto fue otorgado, en ese momento estaba privado de razón. No es eso, es que en ese momento, para esa época, para esos meses, para ese año, ya había aparecido la enfermedad. Aun cuando pudiera probarse, si se pudiera probar que en el momento mismo que otorgó el acto estaba privado de la razón, bueno, mejor, pero no es lo que pide la ley. La ley dice, bueno, si la sentencia dice que para marzo del 2001 ya esta persona estaba afectada mentalmente y el acto se otorgó en abril del 2002, y bueno, aunque ese día estuviera lúcido, igualmente el acto, si es perjudicial, se puede anular. A su vez, puede darse la situación que quien contrata con él sea de mala fe, es decir, que la enfermedad no fuera ostensible en ese momento, pero el que celebró el acto con esta persona incapaz o con la capacidad restringida, que luego se le va a, declarar incapaz o restringir la capacidad, se hubiese dado cuenta, supiera que tenía una afección mental, un padecimiento mental, aunque no fuera ostensible. O bien, si el acto es un acto a título gratuito. En el caso del acto a título gratuito, se hace, como es un acto de liberalidad en el que no hay contraprestaciones, una donación, una renuncia, es un acto de liberalidad, en el que no hay contraprestación, no ingresa un bien en el lugar del otro, se presume que la persona otorgante no ha comprendido debidamente el alcance. Y voy a meterlo rápido porque si no Lucía me va a matar. También puede anularse un acto otorgado por una persona que luego fallece antes de que se escriba la sentencia, si, tal como dice el artículo 46, la enfermedad era tan ostensible que surge del propio acto, es decir, la sin razón surge del propio acto, o que la muerte ocurrió luego de que se promovió la acción, o que el acto sea a título gratuito, o que también se pruebe que la otra persona con la que contrató era de mala fe. ¿Entendieron más o menos esto? Si no, lo vemos en la semana que viene. Quiero darle a Lucía porque Lucía me va a matar. No vamos a quedar sin tiempo. ¿Dudas sobre esto? Las vemos en el chat. ¿Sí? Me las pasan al chat. Lucía, perdón. No nos cortan hoy. No, espero que no. Dale. O sea, ¿ya está arreglado eso? Sí, supuestamente sí. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo había dejado medio el tema inconcluso porque nos habían cortado el Zoom. No puedo compartir. Es cierto, dale, vos mandá, seguí hablando y yo te... Bueno, para hacer como un resumen de lo que había explicado hasta que se cortó el Zoom, para más o menos refrescar el tema y que quede un poco más, que no quede tan inconcluso, yo de lo que había hablado y de lo que me parece importante a la hora de resumir este tema es, creo que ahí puedo. A ver, voy a... Sí, perfecto. Ahí está. Bien. Bueno, del tema que yo estaba hablando era del sistema de los apoyos, que esto tiene una relación, directa con la reforma del Código Civil y Comercial, porque a través de la reforma del Código Civil y Comercial lo que se hizo fue incorporar ciertos tratados y ciertas convenciones internacionales, como por ejemplo la de los derechos del niño, y consecuentemente ciertos derechos como el derecho a ser oído, el derecho, tener en cuenta la edad y el grado de madurez suficiente, y la capacidad progresiva, por ejemplo. Cuando el código se reforma... Sí. Avanzá y explicarles apoyo, sí, porque no vamos a llegar. Dale. Avanzá, dale. Sí. Dale. Bueno, yo me había quedado acá en el... Arranca por ahí. Bueno, entonces, este régimen de asistencia, lo va a determinar el juez en la sentencia, ¿no? El juez, por medio de una sentencia, ya sea al inhabilitado, por ejemplo, le puede nombrar un curador, o también en algunos casos se puede designar un guardador, pero esto va a ser, materia de análisis en otras bolillas, pero me parece importante a los fines de entender qué es lo que el juez va a determinar. Ahora, en algunos casos, lo que también puede designarse es un tutor especial, pero como lo dice la palabra, solamente este tutor especial se va a circunscribir a casos especiales.
es decir, a situaciones específicas para las cuales va a ejercer su rol de tutor. Nunca infringiendo, digamos, en lo que vendría a ser la esfera de la patria potestad, porque lo que se busca con el tutor especial es que conviva con el representante o con el que ejerce la patria potestad sin inferir en su esfera, porque como dije, se circunscribe a un acto específico, como por ejemplo, cuando un padre lo que hace es realizar una donación y el que la recibe es el tutor especial a favor del hijo cuando le hace la donación. Ahora, lo que hay que tener en cuenta en la representación es que tiene que haber constantemente un control judicial de la representación. ¿Por qué? Porque como el instituto de la representación lo que busca es instituirse en beneficio de la persona y en función de sus intereses, hay que tener en cuenta de que si no se controla, lo que podría llegar a suceder es que a través del ejercicio de esta representación se menoscaben los derechos de los menores, que es lo que a las personas a las que buscamos proteger, a los menores o cualquier persona con capacidad restringida o incapaz. Entonces es por eso que constantemente debe hacerse un control y un seguimiento de cómo se está ejerciendo esta representación y si realmente se están, están favoreciendo sus intereses. Y sobre todo en los actos de disposición, que son, bueno, los actos de mayor importancia, que implican una liberalidad, entonces en estos casos debe haber mayor control. Pero lo que quise mencionar también es que como estos conceptos tan importantes a través de la inclusión de los tratados internacionales, como son por ejemplo el de la autonomía, lo que se establece es que a medida que el niño o la persona con capacidad restringida o una persona inhabilitada, a medida que va adquiriendo mayor autonomía y a su vez va pudiendo adquirir mayores habilidades y se puede desempeñar en su vida de forma libre, es que menor va a ser la representación, porque el sistema de la representación es subsidiario. Entonces, si esa persona va adquiriendo autonomía, consecuentemente tiene que reducirse la representación con el objetivo de favorecer sus intereses si él ya está en condiciones de, digamos, de expresarlos por sí mismo. Ahora, los sistemas de protección son estos, digamos, yo lo que quise acá es poner una definición que me parece bastante sintética y que explica un poco lo que estuve hablando, que dice que se entiende por apoyo la asistencia requerida por las personas con discapacidad para actuar de forma inclusiva dentro de la sociedad, desarrollando sus habilidades para lograr su funcionalidad y un mejor desempeño, propiciando su autonomía en la ejecución de sus actividades principales y regulares. Creo que esto es como una especie de corolario de lo que vengo explicando y creo que, digamos, se entiende, ¿no?, que es de todo lo que vengo diciendo. Ahora, es importante mencionar que el juez, cuando fije el sistema de protección que se va a designar, tiene que ser de acuerdo a las condiciones particulares de las personas. ¿Por qué? Porque lo que hay que atender, como dije, como vengo diciendo, es a los intereses de ese niño en particular, que quizás no son los mismos que de otro niño, y entonces hay que atender a sus deseos y favorecer su autonomía. Entonces es por eso que el juez va a tener que hacer un trabajo bastante arduo al momento de dictar su sentencia, porque va a tener que ser respecto a ese caso en particular, fomentando la autonomía personal de esa persona. Ahora, lo que también puede pasar es que se necesite, digamos, de algún sistema de apoyo aún más riguroso o para situaciones excepcionales. En realidad, acá nos encontramos frente a los sistemas de apoyo representativos, que son institutos, como dije recién, excepcionales y están reservados para situaciones particularmente graves, como por ejemplo de agravamiento en la salud, para los casos donde, si bien el juez ha determinado un sistema de apoyos previamente, él lo que hace es estimar, digamos, insuficiente ese sistema de apoyos al resolver, por ejemplo, si hay un agravamiento en la salud y ese sistema de apoyos no es suficiente para resolverlo, bueno, designar un sistema de apoyos representativos. Ahora, esto, como dije, también se tiene que adaptar a las situaciones personales y sociales de los afectados, porque al ser excepcional hay que ser muy cuidadoso al momento de designarlo y va a actuar en los casos específicamente que determine el juez y la sentencia del mismo se va a inscribir en el registro civil. Y por último, un tema importante es la actuación del Ministerio Público. El Ministerio Público, como un órgano con autarquía financiera y autonomía, lo que busca siempre es fomentar los derechos de las personas en general y lo que busca es garantizar el acceso a la justicia, propiciando
el favorecimiento de los derechos de las personas y sobre todo de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es por eso que acá aparece el Ministerio Público, porque lo que busca es fomentar y defender los derechos de las personas que se encuentran particularmente en situaciones de vulnerabilidad, como en el caso de las personas incapaces con capacidad o con capacidad restringida. Ahora, puede tener dos tipos de actuaciones. Una actuación complementaria que va a ser puntualmente cuando se encuentren involucrados los intereses de personas menores de edad, incapaces y con capacidad restringida. Ahora, puede, si no, por otro lado, tener una actitud, digamos, principal en tres casos: cuando los derechos de los representados están comprometidos y no hay ningún tipo de acción por parte de sus representantes; cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los representantes; o cuando carecen de representante y alguien los tiene que representar en un proceso, porque, digamos, eso es lo que se busca garantizar, ¿no? Que tengan ese acceso. Pero es por eso que también el Ministerio Público, digamos, no desplaza la figura del representante, sino que es para esos casos puntuales. Como ya había hablado en la otra clase de los caracteres de la representación, uno de ellos es que la representación es dual y conjunta. Por eso es que puede convivir esta representación del Ministerio Público para estos procesos y la de un representante. Ahora, si no participa el representante, se va a decretar, digamos, la nulidad del acto, pero es una nulidad relativa, es decir, que es susceptible de saneamiento a través es susceptible de confirmación en realidad. Y el Ministerio Público, como dice acá, digamos, va a intervenir para todos los niños, niñas y adolescentes, y actúa conjuntamente con sus progenitores, como lo que dije recién, para defender sus derechos. Ahora, puede haber también una intervención extrajudicial, que es una de las innovaciones del Código Civil y Comercial, que se va a circunscribir a los casos donde se traten derechos sociales, económicos y culturales de los menores. Y por último, de lo que... Uy, ahí no puedo pasarla, ahí está. Bueno, quería hablar un poco de las innovaciones del código, que si bien las expliqué un poco, como dije en la semana pasada, el código tiene un concepto mucho más flexible y no es, digamos, un código tan pragmático y hermético con respecto a la capacidad como sí lo era antes, y se flexibilizó derogando institutos como el del artículo 59 o como también el de la tutela oficial. Y como se han incorporado los tratados internacionales de derechos humanos y ha habido una constitucionalización del derecho privado, es que se favorecen estos derechos en particular que antes no eran muy tenidos en cuenta en el Código Civil de Vélez. Entonces, estos derechos con respecto a la autonomía, de que realmente la representación es subsidiaria, es flexible y siempre es en interés de los menores, y si eventualmente los intereses de los menores no se ven resguardados, bueno, tendrá que designarse otro representante. Es como que la mirada está puesta, digamos, desde otro aspecto, una mirada mucho más evolucionada y que siempre se busca fomentar el interés superior del niño. Por eso es que hablo acá de las responsabilidades que imponen los tratados de derechos humanos con el objetivo de defender sus derechos y siempre garantizarlos. Si bien se mantiene la representación legal como garantía de protección para las personas que lo necesitan, es importante agregar estas innovaciones, y también una de las cosas que se agrega al Código Civil y Comercial es la actuación extrajudicial del Ministerio Público, de la que hablé recién. Y no creo que llegue a hablar de lo de la sentencia, ¿no? Sino hacer una... ¿no? Bueno, no pasa. Bueno, no, ya les hablé igual yo recién, pero no, se me complica un poco. ¿Alguna pregunta, chicos, de todo esto? Pues me quedan segundos. Bueno, recuerden que el miércoles que viene no tenemos clase. Si queda algún... Yo sé que el tema de la validez de los actos lo dije un poco ligero. Cualquier cosa lo seguimos más tarde en el chat y yo les amplío un poco si tienen alguna duda. Mañana tienen clase ¿con quién? Con la doctora Bonadíez. Bonadíez, exacto. Y van a ver seguramente inhabilitación y ancianidad. Nos vemos dentro de 15 días. Chao, chicos. Buenas vacaciones. Gracias. Hasta luego.